Ahora, chiquillos, voy a comenzar a grabar, ahora que ya les expliqué, ¿no es cierto?, el tema de la guía, que ya hablamos un poquito de lo que vamos a hacer y que les voy a traer la minuta para la próxima semana de la segundo control sumativo. Vamos a pasar a revisar la resolución de la prueba, ¿ya? A ver, déjenme subir esto aquí, ¿ya? Esta es la prueba que ustedes tuvieron, así que vamos a ir revisando rápidamente. Si tienen alguna duda, ustedes me van preguntando. Entonces aquí, el primer caso dice, la empresa XZ tiene el 31 de diciembre los siguientes antecedentes respecto a un componente del APP. Un valor libro de 6.500, una cuenta reserva revaluación, que es lo mismo que el superávit de revaluación, de 500, un valor actual de los flujos futuros, eso me están diciendo un valor de uso, ¿verdad? Esa es la definición que hay en el marco conceptual. Es 6.100 y un valor razonable de 6.350. Con estos datos, la empresa reconoce un cargo a la cuenta deterioro, PPE de ¿cuánto? Aquí la respuesta era 0. ¿Por qué 0? Porque fíjense, tengo un valor de uso de 6.100. Tengo un valor razonable de 6.350. Este valor razonable es el valor revaluado, ¿no es cierto? Y cuando yo opto por el método de la revaluación, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar mi valor libro, que me lo dan acá arriba, que son los 6.500, con este valor revaluado. ¿Cuál va a ser el valor revaluado? La norma me dice, usted elija el mayor entre el valor de uso y el valor razonable. Entonces, aquí el mayor es el valor razonable. Por lo tanto, me voy a comparar mi valor libro con eso. ¿Cuánto es el deterioro que me da? 150. ¿Pero por qué la respuesta es 0 entonces? A ver, ¿quién me puede explicar? Porque existe una reserva. Exacto, porque existe una reserva. Y lo vimos, de hecho, aquí les pegué la parte de la PPT, en donde yo les expliqué, cuando tengamos una reserva y se genera este deterioro, yo lo que hago es rebajar esa reserva, rebajar el superávit. Entonces, esa era la respuesta. Y ahí está el acierto. Por lo tanto, si ustedes ven que el cargo a la cuenta deterioro, no hay cargo. Si el cargo está a la cuenta reserva, revaluación. ¿Alguna duda ahí con ese? ¿O estamos claros? Sí, o sea, yo pensé que eso aplicaba solamente para la NIF 5 porque me acuerdo que habíamos hecho un ejercicio con eso. Entonces, yo sinceramente pensé que no aplicaba para para PP. Pero mira, recuérdate, Ámbar, cuando hicimos una guía en donde estaban 4 ejercicios cortos y yo al final del ejercicio le puse revaluación y les hice ejemplos que ustedes mismos me fueron diciendo. Ya, profe, ¿qué pasa si aquí le colocamos 4.000? ¿Y qué pasa si aquí le colocamos este otro valor? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas o no? No, Revisa esa guía. En la última no, pero parte ¿cuál día? es una guía donde son 4 casos cortos, que yo le dije, miren Ya, sí me chiquillos, acuerdo. estos ejercicios son ejercicios tipo cuestionario. Al final Sí, hicimos ejemplos de revaluación y donde están todos estos ejemplos. ¿Qué pasaba si yo tenía superávit? En el año 1 les puse yo, ejemplo año 1, ¿qué pasa en el año 2 si tengo un superávit? ¿Qué pasa si no tengo superávit? ¿Qué pasa que el ejercicio que viene después? Si el deterioro es mayor que el superávit que tenía. Se los puse, está ahí, lo conversamos. Y sí, parece que elimina la pregunta. ustedes mismos me fueron diciendo inclusive valores para ver cómo se movía la situación. Y eso es lo que le preguntaron acá. Ya. Después, en este ejercicio número 2, dice, Ocean Chilensis tiene dentro de sus activos no corrientes embarcaciones que están a un valor razonable. Los datos al 31 de diciembre del 2020 son un valor contable de las embarcaciones de 145.000, un saldo nuevamente en la cuenta reserva ajuste 1016, 13.600. Al determinar los expertos independientes el valor razonable de las embarcaciones, informan a la sociedad que es de 130.000.
¿Cuál registro propuesto representa los ajustes necesarios al cierre del 2020? Entonces, antes de analizar esto, veamos los datos. Las embarcaciones están a un valor razonable, que es lo que me dice acá arriba, ¿no es cierto?, de 145.000. Tengo una reserva por ajuste, que es lo mismo que superávit o reserva revaluación, de 13.600. Y tengo el valor razonable que me dan los expertos, que son 130.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a comparar, ¿no es cierto?, este valor razonable con mi valor libro. El valor razonable son 130.000 y el valor libro son 145.000. Entonces tengo un valor libro mayor que el valor de mercado. Es decir, hay una sobrevaloración del activo, por lo tanto, si hay una sobrevaloración, tengo un deterioro. ¿Cuánto es el deterioro? 15.000. Perfecto, 15.000. Pero ¿qué pasa? Que tengo ya una reserva de 13.600. Entonces, aplicando lo mismo que vimos arriba, lo mismo que vimos en los ejercicios, primero rebajo este valor, 13.600. Y por la diferencia recién voy a reconocer la pérdida. ¿Contra qué? Contra la APP. ¿Qué es lo que dice acá? Esto es igual que lo que analizamos en clase, que lo vimos con ejemplos puntuales. No hay un ejercicio, sino que está, cuando yo le expliqué la APP y les dije, mire, tienen revaluación por reexpresión, o que se puede imputar directamente el activo, y les puse los ejemplos. Ahí, ¿alguna duda con ese? ¿No? ¿Todos están claros? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Veamos este otro que es del costo. Dice, el 1 de enero del 2018 se adquirió una maquinaria industrial cuyo costo fue 35.000, con una vida útil de 7 años y un valor residual de 7.000. Se utilizó el método de depreciación lineal. Considere que al 31 de diciembre del 2019, es decir, ya pasó todo el 2018 y todo el 2019, se determina un deterioro de la maquinaria de 5.000. ¿Cuál es el valor libro de la maquinaria el 31 de diciembre del 2019? Colocamos los datos. Tengo un costo, 35.000. Calculo la depreciación acumulada porque han pasado 2 años. Y me dicen método lineal. Entonces, ¿cómo calculo la depreciación? Tomo mi valor, mi costo, 35, le rebajo el valor residual, que dice que son los 7.000, y lo divido de los años de vida útil, 7. Eso me da un valor de 4.000 de depreciación. ¿Cuántos años han transcurrido? 2. Todo el 2018, todo el 2019, si me están pidiendo el 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿cuánto tengo de depreciación? 8.000. Pero además tengo un deterioro de 5.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? El costo menos la depreciación menos el deterioro, llego a mi valor libro de 22.000. Y esa era la respuesta. Esto es sencillo. Aquí no se van a demorar más de 5 minutos en hacer este ejercicio. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Ya, avanzo. En marzo del 2019, una empresa chilena cuya moneda funcional es el peso chileno realiza una importación de computadores desde Estados Unidos. El CIF de esta importación es $5.000 y aquí nos dan el tipo de cambio. En abril, los computadores llegan a puerto, se paga con un cheque al día los gastos arancelarios, 6% e IVA. ¿Cuál es el registro del arancel e IVA de la importación? Aquí nos están preguntando IVA. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo el CIF, que haciendo la multiplicación, ¿no es cierto?, me da ese valor. Por el 19%, porque las mercaderías que yo importo traen IVA. Tengo que pagar el IVA. ¿Cuánto me da? 6,19. Y el arancel también paga IVA. Esto lo vieron en Fundamento de Conta 2. ¿Cuánto es eso? 37.152. ¿Cuál es el registro del arancel e IVA? El arancel es parte del costo de la APP.
Por lo tanto, por el monto del arancel, cargo la cuenta PPE por los 195. El IVA es la sumatoria de esos dos valores, los 656, contra el banco por 851, 890. Entonces la respuesta era esa, la letra C. ¿Alguna duda con ese? No, profe. Ya. Veamos este 3. Dice, en agosto obtenemos un préstamo hipotecario. Si es préstamo hipotecario, nosotros sabemos, y se los dije yo varias veces, en los hipotecarios, el método de amortización es el alemán. Cuota fija, lo que cambia es el interés. ¿No es cierto? El capital es fijo, cambia el interés para que me dé mi valor cuota. Profe, Entonces, ¿sí? yo tenía una duda con el arancel aduanero. ¿Ya? Se supone que eso ya es un impuesto, ¿verdad? No, no es un impuesto. No tiene la categoría de impuesto. Es arancel. Pero es como... Es un porcentaje que determina la aduana, ¿no es cierto? Y que todos los países tienen arancel por ingresar las mercaderías. Que yo creo que cometí ese error en la prueba porque por lo menos yo no le saqué, por ejemplo, el IVA al arancel Aduanero. aduanero porque yo dije, lo tomé del supuesto que eso ya era como un impuesto que se le cobraba a la mercadería para dejarla pasar, pues entonces... Sí, pero no tiene, se cobra la mercadería. Sí, se cobra, pero no tiene la categoría de impuesto. Si tú ves el decreto ley 825, no te aparece el arancel ahí mezclado con el IVA. No tiene las mismas características. Es lo que se cobra, es el derecho. Es el derecho por importar, el derecho que tienen que pagar las empresas cuando importan mercaderías por ingresarlas al país. Eso es lo que tienes que pagar. Eso es el arancel. Además, paga IVA. Además, paga IVA. Pero lo otro es el derecho. Tú quieres importar mercaderías, tienes que pagar este 6%. Porque es el derecho para poder ingresarlas. ¿Sí? No sé. ¿Pero qué no sabes? Es que yo lo sigo viendo ya como un impuesto que no se le puede poner un impuesto a un impuesto ya. Pero es que no es un impuesto, por eso es lo que te estoy diciendo. Es un Pero derecho. según la página de gobierno sí, Es que lo considera como un impuesto. no tiene la categoría de impuesto. Es el derecho por ingresar. El arancel lo tiene Chile y lo tiene todos los países del mundo que te cobran este derecho. En Chile es el 6, en otros países el 11%, y de hecho antes era más alto también en Chile. Hoy en día es el 6. Tú tienes que pagar ambas cosas. Pagas ese 6%, que es el derecho, y además pagas el IVA. Así está definido. Y así se lo enseñaron desde Fundamento de Contabilidad 2. Porque es lo que ustedes van a ver. Si ustedes ven una factura de importación, aparece claramente el IVA de la compra del CIF, el arancel y el IVA del arancel, y se suma y se paga. Si tú no pagas todo esto, este monto 851.890, no podéis sacar las mercaderías a la aduana. Porque tenéis que pagar el IVA de las mercaderías, tenéis que pagar el arancel, y el arancel lleva este IVA. Si no, no te dejan sacarla. ¿Me entiendes? Sí, Es un sí súper poco convencido. sí, la verdad es que sí. Sí, sí te entiendo que no lo logras visualizar y que lo mezclas con un impuesto. Muéstrame, dime cuál es la ley de impuesto de arancel. ¿Cuál es el decreto ley de ese? ¿Dónde está? Es que me había metido a la página del ¿De la aduana? gobierno de Chile, entonces ahí lo destacan incluso en negrito de que los aranceles son impuestos. Pero, a ver, si tú te metes a las páginas,
hay errores y que en el fondo, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la idea? Que la gente entienda que tiene que pagar esto. Pero categoría de impuesto es distinto, como el impuesto a la renta, el decreto ley 824, el DL 825, que es IVA, esos son impuestos que los pagamos todos. Esto, que es el arancel, es lo que te cobra la aduana por poder ingresarlo. Y vas a tener que pagarlo siempre. Es adicional, es lo que te cobra la aduana. Y aparte tenés que pagar ese IVA del arancel. Entonces, es así. O sea, no, pero categoría de impuesto, no es una categoría de impuesto. Igual lo puedo haber confundido, profe, porque si tomo el valor CIF, yo lo tomo del total, pues del derecho aduanero más el CIF. O sea, Sumaste estos dos valores. Sí, sí, es que a lo mejor si lo sumo y después saco el IVA, a lo mejor ahí me suena más que estoy sacándole el IVA al producto y no a lo que yo ya estoy imaginando. Pero vas a llegar a lo mismo. Llega al mismo Sí, valor. ¿Mm? técnicamente sí llega a lo Sí, mismo, porque si llega le a lo saco el mismo. 19% a uno y el 19% al otro me va Claro, a dar. sí, llegas Sí, al puede ser mismo por eso. valor. Llegas al mismo valor, sí, no hay problema. Después, el caso 3, como les decía, tenemos el hipotecario. Aquí nos dicen que el interés es del 4 y que son 120 cuotas mensuales que comienzan a pagarse en septiembre. Y la adquisición del terreno se llevó a cabo en agosto, por los 120, quedando en diciembre de ese año disponible para su uso dentro de la empresa. Entonces aquí no era más que hacer la tabla de amortización. El saldo insoluto son los 120, que es el monto del préstamo, y los intereses están calculados sobre el saldo insoluto. Y el capital, como es método alemán, el capital es constante. Y como son 120 millones en 120 cuotas, es decir, la cuota es de 1 millón. Si nosotros calculamos los intereses, ¿no es cierto?, pagadero por los 4 meses que corresponden, por la fecha, nos suma esto 18.960.000, más los 120, porque aquí me dicen el costo de adquisición del terreno. El costo era 120, más los intereses, que de acuerdo a la NIC 23 puedo capitalizar, entonces me daban los 138.960. Y así, esa era la respuesta. Entonces tenían que hacer este cuadrito, que lo hicimos, que lo vimos también. Después, en el caso número 4, dice la entidad adquiere el 28 de febrero en Osorno una máquina conservadora de lácteos por 45.000. Esta máquina debe ser trasladada a Santiago, el valor de flete son 2.500. Además, debió pagar honorario a los técnicos de la marca debido a que la máquina conservadora requiere cargarle un programa de variación de temperaturas según los productos que almacenen. Y estos honorarios son de un valor bruto de 3.700. ¿Qué pasa si yo no hago ese gasto? ¿Queda el bien en condiciones de ser utilizado? Ahí está la pregunta para saber si forma o no forma parte del costo. Después dice, se utilizaron lubricantes del motor. Esta lubricación forma parte de las mantenciones habituales. Habituales, constantemente estoy haciendo estas mantenciones. Por lo tanto, no es necesario ese gasto para que el bien quede en condiciones de ser utilizado, porque son habituales. Y por otro lado, dice que además hay que pagar gasto de marketing de 600. O sea, obviamente esos gastos administrativos tan definidos no son tampoco parte de este costo, porque tampoco es un gasto que sea necesario. ¿Qué pasa si yo no hago marketing? ¿No puedo usar la máquina? Sí, pues la puedo usar igual. Entonces, no forma parte del costo. ¿Qué es lo que era parte del costo? La máquina, el flete y los honorarios. Y los honorarios brutos, no netos, brutos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el gasto de honorario para mi empresa? El gasto de honorario es lo que yo le voy a pagar en efectivo a la persona cuando me presta el servicio, más el 10%, bueno, 11,5 horas que le tengo que pagar, pero lo voy a pagar al mes siguiente. Por lo tanto, yo cuando hago la contabilización pongo un gasto de honorario a una retención de segunda categoría por pagar y al banco. Pero para mí el gasto es la suma de ambas cosas. Que uno lo pague en el momento y el otro difiere el pago, pero el gasto es la suma de los dos. Por lo tanto, el honorario es bruto. Entonces ahí nos daba los 51.200.
que era la respuesta que correspondía. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Listo, veamos la depreciación. Dice, el 1 de mayo se adquiere una grúa horquilladora en 30.000, esta se divide en dos componentes, la grúa del 70 y por lo tanto la horquilla del 30. El activo queda disponible para su uso en junio. Sin embargo, comienza a utilizarse en septiembre. La vida útil de la grúa es 10.000 kilómetros y la horquilla 12.000 horas de uso. La grúa tiene un uso promedio mensual de 240 kilómetros y la horquilla 45 horas mensuales. Los valores residuales son 1.000 para la grúa y 200 para la horquilla. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es el valor total del gasto por depreciación de la grúa horquilladora? O sea, de la grúa y de la horquilla. Entonces, colocamos los datos. La grúa 21, la vida útil, el uso promedio, el valor residual. Y lo mismo de la horquilla. Calculemos la depreciación. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la grúa 21 menos su valor residual, son 20.000. ¿Cuánto es la vida útil? 10.000 kilómetros. ¿Por cuánto? Por el uso promedio, 240. Eso es el uso promedio mensual. ¿Por cuántos meses? Por 7. ¿Por qué? Porque aquí dice el activo queda disponible para su uso en junio. Entonces tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 7 meses. Entonces lo multiplico por los 7 meses y me da ese valor. Ese valor que tenemos ahí. Hago lo mismo con la horquilla. 9.000 menos los 200 del residual, dividido de la vida útil, por 45 horas, que es las horas que usa mensualmente, por los 7 meses. Si sumamos ese valor con este, ¿no es cierto?, nos da que la respuesta es 3.591. Ahí también está claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ya me di cuenta en que me equivoqué ahí. ¿En qué te equivocas? Que no sumé esos 200, esos mini 200 y algo, no los sumé. Ay, pusiste la B. Sí, puse la B. Te faltó sumar la parte de la horquilla, ¿viste? Ya. Bueno, para la otra. Veamos el caso 2. Dice, al 31 de diciembre, la sociedad aquí tiene un edificio con un valor de 100.000 y este valor incluye un terreno que es del 20%. La empresa adquirió este bien a inicios de enero del 2017 y se estimó un valor residual de 8.000. Al 31 de diciembre del 2020, la vida útil restante del bien es 16 años. Entonces, al 2020 es 16 años, pero esto se adquirió en el 2017. Por lo tanto, tiene 2017, 2018, 2019 y 2020. 4 años. Es decir, que la vida útil total eran 20 años. Entonces, calculemos, porque aquí me dicen cuál es el valor libro neto del edificio completo, edificio más terreno. Entonces, tengo el edificio, perdón, que son 100.000, el terreno 20.000, el valor residual y la vida útil restante. Calculamos la depreciación. La depreciación se aplica solamente sobre el edificio, el terreno no se deprecia. Entonces, ¿cuánto es el edificio? La diferencia, ¿no es cierto? 80.000 menos el valor residual, dividido por estos 20 años de vida útil, me da 3.600. ¿Por cuántos años son los que han pasado? 4. Entonces me da 14.400. ¿Cuál va a ser el valor libro? El edificio, menos su depreciación acumulada, más el terreno, me da 85.600. O sea, la respuesta era 85.600. ¿Ven? Aquí lo único que había que hacer era calcular correctamente el monto de la depreciación. Veamos esta propiedad de inversión. Una sociedad acaba de adquirir una bodega en el sector industrial de Limache, en Viña del Mar. Esta bodega tuvo un costo de 150 millones, tiene 10.000 metros cuadrados. No obstante, la sociedad decide ofrecer en arriendo la mitad de la capacidad disponible, mientras no requiere expandir sus almacenes propios. ¿Cómo se clasifica la bodega en el estado de situación financiera? ¿Se recuerdan que nosotros analizamos, cuando vimos la NIC 40, un edificio que tenía 4 plantas, me parece, 4 pisos? Y decíamos que 3/4 se arrendaban y uno se ocupaba. Entonces, ¿qué dice la norma, la NIC 40? Cuando yo puedo identificar cuánto lo uso y cuánto lo voy a entregar en arriendo, tengo que llevarlo por separado. Aquí es claramente identificable.
porque aquí nos están diciendo que la mitad de la capacidad disponible es la que se va a ofrecer en arrendamiento. Por lo tanto, el 50% es PPE y el otro 50% va a ser propiedad de inversión. Este es muy similar al ejercicio que nosotros vimos. ¿Tuvieron alguna complicación con ese? ¿Sí? Yo tuve una duda. O sea, yo igual puse el 50% y 50%, pero tuve una duda porque dice que la sociedad decide ofrecer, no la ha Claro. ofrecido, pero tiene la intención de ello. Por esa parte yo dije, bueno, dice la PNIC dice que se espera que tenga beneficios futuros. Claro. Pero ahí es como que me entra la duda porque la NIC no, o sea, por lo menos lo que veo yo, la NIC no es clara. Cuando dice se espera tener beneficios futuros, se refiere a que ya está arrendada, se quiere arrendar Se quiere. o algo así. Se quiere. Se quiere arrendar, sí. Ya, porque la B Acuérdate, decía que la totalidad del, no, la letra A en este caso, dice que la totalidad del costo va a propiedad, querer arrendar no significa que lo haga efectivamente. Ahí o sea, tuve dudas por esa parte, porque para mí la NIC no es clara en ese sentido, en la intención. claro, porque volvemos a lo mismo, Ámbar. La NIC te da lineamientos y tú haces la interpretación. Pero acuérdate en el último cuadrito que yo les mostré en la última clase, cuando salía una propiedad y aparecía la aplicación de la NIC 5, la NIC 40, la NIC 2 y la NIC 16. ¿Te acuerdas de ese último cuadro? Sí. Ahí había que hacer preguntas. Entonces, ahí mismo decía, ¿tiene la intención de arrendarla? Si la respuesta es sí, si yo estoy construyendo inclusive algo y tengo la intención de arrendarla o no tengo la intención de arrendarla, inclusive si no tengo la intención, no solamente la NIC 40 para el arriendo, es también para el aumento de la plusvalía. Te aumenta el valor, o sea, tú lo estás haciendo porque la vas a vender, la vas a usar, y si no, es porque vas a aumentar el valor de ese bien. Entonces, eso lo tienes que llevar como propiedad de inversión, por el tema de la plusvalía. ¿Te acuerdas Ya, de ese y caso? sí me acuerdo. Sí, más que nada me quedó la duda por eso. Y por ejemplo, si yo tuviera la intención de arrendarla, pero nunca la arriendo. Igual es NIC 40, porque vas a aumentar la plusvalía del bien. Ya, ya. Sí, porque y después con un compañero estábamos discutiendo de esto, porque él le puso la letra A en este caso. Entonces, por lo mismo, porque no le quedó claro, porque el ejercicio que usted menciona, donde el edificio tenía 4 pisos, ya estaban arrendados. Y en este no está, dice que tiene la intención, o sea, dice que decide ofrecer, pero no la ofrece, no está tampoco arrendada. Entonces ahí, a él, bueno, se lo pusieron mala porque era Claro. la C, pero también él iba a argumentar con que la NIC no es precisa en ese caso. Pero es que la NIC lo que dice es aumento de la plusvalía. Entonces, si tú haces un descarte, ¿la estás usando la propiedad? No, no la estás usando. Pero aquí dice, decide ofrecer en arriendo. Ya lo decide ofrecer. Es NIC 40. No lo está arrendando, pero lo decide. Por lo tanto, es NIC 40. Mm, Va a obtener un beneficio mm, económico futuro. ya, bueno, gracias. Ya. Después dice, la empresa Investor Power Limitada adquirió el 1 de enero del 2019 una propiedad que destinará en su totalidad a arrendarla. Tiene una estimación de vida útil económica de 40 años, el costo fue de 500.000 y al cierre de diciembre la empresa decide utilizar el modelo del valor razonable. Acuérdense que cuando vimos la NIC 40 tenemos dos modelos, el del costo y el del valor razonable. Es por ello que un tasador valoriza la propiedad en 750 millones. ¿Y nosotros en cuánto lo teníamos? En 500. Esto también es igual que el ejercicio que vimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo estoy optando por este método, tengo que aumentar el valor de la propiedad ¿contra qué? Contra una cuenta de resultado. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, aquí dice cargo la propiedad y abono, ingreso, ajuste, NIC 40. Puede ser ese nombre, puede ser otro. Lo importante es que eso es una cuenta de resultado. Entonces, ese era el asiento y por lo tanto, esa era la respuesta. Es igual que lo que vimos.
Después nos vamos a este ejercicio que es de la NIF 5. ¿Y qué dice acá? Dice, la sociedad tiene dentro de sus activos no corrientes, es decir, como una PPE, un equipo enlatador. Tiene la siguiente información. Tiene 80 millones, depreciación acumulada 20, deterioro 150. Debido a la irrupción de los equipos más modernos y eficientes, los socios deciden ofrecer el equipo en venta a otra empresa. En el corto plazo, y aquí otro dato, corto plazo. El valor razonable del activo menos los costos estimados de la venta son 54 millones. ¿Cuál alternativa representa la descripción de los ajustes contables requeridos al 31 de diciembre? Entonces, este es el mismo ejercicio que nosotros vimos. Aquí tenemos el equipo 80, la depreciación 20, el deterioro 150, tengo un valor libro del equipo en 59,850. Y como estoy optando por el método del valor razonable, y el valor razonable es 54 millones, por lo tanto, la diferencia que tengo entre estos dos es una pérdida. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer aplicando la NIF 5? Netear la maquinaria contra la depreciación acumulada y el deterioro. ¿Para qué? Para que la maquinaria me quede en su valor neto, que son, en este caso, 59.850.000. ¿Por qué? Porque estas son cuentas complementarias. Entonces, hago primero eso, y después, ¿qué es lo que hago? Reconozco la maquinaria disponible para la venta en 54, reconozco la pérdida, que es la diferencia entre ambos, y saldo contra la maquinaria, porque la maquinaria se va. La doy de baja esta, y la reconozco como maquinaria disponible para la venta. Entonces aquí dice, pues se reversa su depreciación, sí, y deterioro, sí, se determina un menor valor entre el valor contable y el valor razonable, sí, ese que tenemos acá abajo. Esta pérdida se reconoce junto con saldar la cuenta equipo y el reconocimiento inicial de equipo disponible para la venta. Entonces aquí está el reconocimiento inicial y aquí está el saldo, ¿no es cierto?, de la cuenta maquinaria. Entonces ese era, claramente, se deberían haberlo tenido todos bien. Profe, yo tengo una duda con la anterior. ¿Con este? No, la anterior. ¿Con este? ¿Este de los Con 250? esa. ¿Ya? ¿Cuál Sí. es? Porque yo puse ninguna anteriores. ¿Por qué? A ver, espera. ¿Dónde está el investor? ¿Por qué ninguna de las anteriores? ¿Qué pensaste? Espera, déjeme buscarla, ahí está. Ya. Porque dice que, bueno, se cambió el método del costo al modelo del valor razonable, ¿Sí? pero cuando dice el tema del costo, yo dije que no, porque primero habría que hacer el tema del asiento del deterioro. Y dije que por eso, y como el deterioro tampoco estaba acá, no se lo vi por esa parte. No, pues, acuérdate, Ámbar. Revisa la PPT que te pasé. Te dije, Ya. cuando la empresa opta por el método, en la NIC 40, el método del valor razonable, no aplica el deterioro. No aplica. No, pues la depreciación no aplicaba. La depreciación se para. Eso es la NIC 5. Estáis mezclando. Sí. Estamos en la NIC 40. En la NIC 40. Cuando optamos por este, no consideramos el deterioro. ¿Te acuerdas que hay una partecita donde yo lo puse? Sí, no, es que me había quedado con que la depreciación ya no iba porque, bueno, se está utilizando el método del valor razonable, porque uno ya no utiliza la depreciación, porque se va actualizando solo. Pero el deterioro, no, la verdad es que parece que no presté atención en esa parte, no me quedó claro. Pero tienes una confusión, porque la depreciación sí va. Ya. Lo que no va es el deterioro, porque la NIC 36 lo dice con este método. Porque lo único que voy a hacer es que voy a ir ajustando a valor razonable. Entonces aquí el valor razonable me aumentó en 250. ¿Qué pasa si me disminuye? Voy a disminuir la PP y voy a reconocer una cuenta de resultados acá. Entonces siempre me va a quedar a valor razonable. Como estoy trabajando a valor razonable, no hay deterioro, pues si no estoy comparando un valor libre con un valor de mercado. Siempre va a estar a valor de mercado. Lo que pasa es que ese valor sube o baja. Entonces esa subida o esa bajada yo la voy a reflejar directamente en mi propiedad de inversión. Ya, entiendo.
¿Ya? Ya, gracias. Después teníamos esta de medición posterior. Dice, la empresa adquirió el 1 de enero una máquina especializada por un importe de 600. Tiene una vida útil de 4 años. Y valor residual de 50. Para toda su maquinaria utiliza el método de depreciación lineal. La empresa decide medir esta maquinaria por el método de la revaluación. Shh, silencio. Disculpen que mis hijos son un poquito bulliciosos. Dice, por lo que contrata a un experto para su tasación y este determina valor razonable de 450.000. ¿Cuál es el registro del ajuste por modelos de revaluación? Lo mismo que vimos al principio, ¿verdad? Tenemos la maquinaria 600, vida útil 4 años y un valor residual de 50.000. Esto está adquirido el 1 de enero y me están preguntando el 31 de diciembre. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Calcular la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación que tuvo en ese año? Solo 600.000 menos su valor residual, dividido de 4, porque esa es la vida útil, eso me da una depreciación de 137.500 para el año 2020. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Después que ya determino, ¿no es cierto?, que voy a optar por este método el método de revaluación, comparo mi valor libros, ¿pero cuál es mi valor libro? Los 600 menos los 137.500, con el valor revaluado. ¿Cuál es el valor revaluado? El valor razonable. 450.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un valor libro que es mayor que mi valor revaluado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer una pérdida por revaluación. Y en este caso, la respuesta es cargo la pérdida por revaluación y abono la maquinaria por 12.500. Claro, porque fíjense, el valor libro está sobrevalorado respecto del valor de mercado. Por lo tanto, hay un deterioro aquí. Hay un deterioro. Entonces, y ese deterioro son los 12.500. Después, en este otro caso, dice una empresa adquiere un vehículo de carga el 1 de marzo. El valor de adquisición fue de 25.000. La vida útil en 5 años se estimó. También un cálculo lineal. La empresa decide adoptar un modelo de valor razonable. Al 31 de diciembre del 2016 se determina que este valor razonable es de 20.000. ¿Cuál es el valor libro del activo al 31 de diciembre? Entonces aquí yo les puse dos maneras. Yo tengo el vehículo en 25.000, tengo la vida útil y tengo la depreciación. ¿Cuánto va a ser la depreciación? Yo puedo decir, son los 25.000 dividido de 5, que es la vida útil, tiene una depreciación anual de 5.000. Por lo tanto, mi valor libro van a ser 20.000 versus el valor revaluado 20.000. ¿No es cierto? Podrían haberlo revisado así. Pero ¿qué pasa? Que aquí dice que es del 1 de marzo. Entonces ustedes me pueden decir, en el 2015 tiene 10 meses y en el 2016 tiene 12 meses más. Entonces yo lo calculo por meses. Si ustedes calculaban por meses, les va a dar este valor libro, ¿verdad? Versus el valor revaluado. Como está optando por el método del valor razonable, ¿cuál es el valor razonable? Estos 4.167, ¿qué es lo que son? ¿Es un deterioro? ¿No? Si el valor libro es menor que mi valor revaluado. Esto es un superávit. Entonces lo que yo debería hacer es aumentar mi PPE contra el superávit. Entonces, ¿en cuánto me va a quedar mi PPE al 31 de diciembre? Que eso es lo que me están preguntando. Va a tener ese valor, va a tener este valor, que es producto de la revaluación, y me va a quedar en 20.000. O sea, el valor es 20.000. Es su valor revaluado, 20.000. ¿Lo ven? ¿Chiquillos? Sí. Ya, perfecto. Este otro ejercicio lo estamos revisando con la profesora Karen. Y no lo voy a revisar ahora porque lo estamos revisando. Así que les vamos a entregar información respecto de este ejercicio. ¿Ya? Yo les voy a subir esto
porque aquí como están los asientos, no sé si la profesora subió solamente las respuestas, pero yo creo que este que tiene los cálculos les sirve para que ustedes puedan seguir analizando, ¿ya? Así que eso era...